Vamos ahora a un tema que, bueno, que tiene que ver con Mar del Plata. Está en línea Juan Martín Díaz de Astarloa, profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, investigador de CONICET. El tema, ¿cuál es? Uno de cada 5 filetes de pescado comercializados en la costa bonaerense no es la especie que indica la etiqueta. Astarloa, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, cuéntenos un poco cómo es esta historia y qué se esconde detrás de esta manipulación del etiquetado de las especies. Sí, el trabajo que fue realizado, liderado por una investigadora asistente de CONICET, que es la doctora Gabriela Del Piani, que bueno, yo soy el director del grupo de investigación. El objetivo era relevar, hacer un monitoreo de las distintas pescaderías y lugares donde se comercializan pescado en toda la provincia de Buenos Aires, desde Bahía Blanca hacia el norte hasta San Clemente del Tuyú, como para poder corroborar si lo que verdaderamente se vende es lo que realmente es Mm, decir, lo que aparece en la etiqueta de la mm, comercialización del pescado es la especie correcta. Y nosotros hemos encontrado que en muchos casos no es lo correcto, es decir, se vende un producto de con un determinado nombre, pero no corresponde con dicha especie. Por eso que el porcentaje de lo que se dice sustitución o mal etiquetado es aproximadamente de un 21-22%. ajá. Y esto, digamos, en términos de lo que es la pesquería en sí misma, ¿implica riesgo para determinadas especies costeras? En cuanto a riesgo de especies costeras, no. Lo que ocurre es que el riesgo es en que la persona que va a comprar, la persona común y corriente que va a comprar un determinado producto, se le vende un producto que no es el verdadero. Y muchas veces ocurre que el producto que se vende tiene un valor comercial menor del Ujú. valor que uno va a comprar. Ejemplo, hemos encontrado casos donde la persona va y compra cachetes de abadejo. El abadejo es un pez demersal bastante grande y muy preciado por su carne, y la parte que se vende, que es el cachete, que serían los costados de la cabeza, tiene un valor importante. Y hemos encontrado que en realidad no es cachete de abadejo, sino raya. Es Ujú, decir, es un condricte, un pez cartilaginoso que no tiene nada que ver con el abadejo. Y por claro. supuesto el valor comercial de esa raya es muchísimo menor. Mm. Entonces ahí hay como una especie de, no diría un fraude comercial, pero bueno, podría llegar a ser algo semejante, ¿no? Bueno, yo creo que yo creo que hay un fraude. Esto ya, digamos, es parecido a aquello de gato por liebre, ¿no? Bueno, sí, exactamente, es algo así como que a uno le venden gato por liebre, y lamentablemente nosotros los argentinos no tenemos, digamos, un concepto, ni consumimos tanto pescado, Claro, y cuando vemos el pescado ya directamente procesado, ya sea en filets o en producto, uno no sabe si realmente está consumiendo lo que verdaderamente se le vende. claro, claro. Eso no ocurre en otros países donde se vende el pescado entero y uno ya tiene la certeza Mm. de lo que está comprando es ese pescado. Bien, Entonces, eso es lo que nosotros un poco hemos detectado. Después hay otra cuestión también importante, que no solamente es el precio, sino también las especies que se comercializan. Un ejemplo es el lomito de atún. Cuando mm, se van a algunas pescaderías aparece sí, filetes de lo que se dice lomito de atún, y no es atún, es tiburón. ajá, Pero no solo es tiburón, sino que muchas de las especies de tiburón que se comercializan son especies vulnerables, es decir, están ajá, en el catálogo de la lista de roja de especies como especies amenazadas, vulnerables, o en algunos casos hasta en peligro. Cuando digo en peligro, es claro. peligro de extinción, ¿no? Que son los grandes tiburones. Otros tiburones no, por ejemplo el gatuso se vende como palo rosado, y bueno, uno ya sabe que el palo rosado es tiburón. Bueno, en el caso del lomito de atún, uno a lo mejor inocentemente va a la pescadería, lo compra pensando que es atún y no lo es. Ujú, Entonces, bueno, ahí también hay dos cuestiones. Una, que se está comercializando especies que no deberían comercializarse porque son especies que tienen que estar conservadas. Y la otra cuestión es que nuevamente nos encontramos con que, bueno, no estamos comprando gato por liebre. claro,
Bueno, digo, me parece que se juntan varias cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, está claro nuestra incultura al respecto del consumo de pescado, me parece que es un primer punto. Pero además se transforma en otro tema cuando advertimos, yo estaba mirando un informe, viene creciendo el consumo de otros productos cárnicos, los argentinos están dejando de lado el consumo de carne vacuna, todavía es un proceso incipiente, pero existe. Y por otra parte, la verdad que es un tema de mala fe. Sí, sí, digamos que es una política comercial realmente poco feliz, ¿no? Porque yo lo he visto en otros países, y en otros países cuando uno va y ve el producto procesado, aparece la etiqueta, pero la etiqueta incluso con el nombre específico de la especie, el nombre en Claro. latín. Entonces ahí uno tiene mayor certeza de lo que está comprando, es lo que verdaderamente se vende. Lamentablemente en muchas pescaderías y en muchos comercios eso no ocurre, en nuestro país eso no ocurre. Y después también está la otra cuestión de los Mm, nombres con los cuales se vende. Generalmente no hay en nuestro país una estandarización de mm, nombres vulgares de las especies, es decir, en algunas especies se le dice burriqueta o aparece otro mm, nombre, y bueno, y ahí empieza la duda, digamos, del que lo compra, si verdaderamente está comprando esa especie u otra, ¿no? claro. Hay casos, por ejemplo, de la corvina rubia, hay una especie semejante a la corvina rubia, que es el pargo blanco, y se vende pargo blanco como corvina rubia, y la corvina rubia tiene un valor comercial un poco mayor. Claro. Entonces, nuevamente acá ocurre eso, ¿no? Y es raro que se venda el producto entero, es decir, a veces aparecen especies o ejemplares en exhibición, pero cuando se vende el producto se vende ya procesado. Entonces ahí está el problema en cuanto a la Claro, identificación sí, del sí, sí, producto. sí, 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 sí. Y bueno, qué bueno que no sé cómo llegaron a esto, o cómo se le ocurrió a su becaria meterse en esto, pero qué bueno, porque esto también debería poner en alerta a las autoridades del sector. Digo, voy a ser muy claro, lo Sí. entiendo a usted, como científico, pero yo tengo que ponerme en mi lugar no solo de periodista, sino de consumidor. Nos están estafando. Sí, en algunos casos sí, en algunos casos sí. Es decir, hemos detectado, por ejemplo, en el producto que incluso, bueno, mi esposa ha comprado un producto que era cachete de abadejo y aparecía en el código de barras de la bolsita cuando uno compra que dice cachete de abadejo, y yo me he encontrado cuando lo consumía, obviamente yo soy especialista en peces y conozco, y me he encontrado con cartílagos. Y yo digo, pero ¿cómo cartílagos? Si el abadejo no es un pez óseo, no es un pez cartilaginoso. Entonces, bueno, ahí nomás lo frisé, la bolsita con el producto adentro, y hicimos un análisis molecular, porque obviamente el análisis molecular da una precisión de la especie, y nos encontramos que era raya. Y bueno, las rayas muchas veces se descartan, porque nosotros no consumimos raya, la mayor parte se exporta al exterior, y Ujú. no todas, solamente una especie en particular. Entonces acá hay mala fe, lo que justamente usted menciona, hay mala fe, porque la raya, al ser descartada, obviamente el precio es muchísimo menor, y el cachete de abadejo uno ya sabe que está pagando una cifra considerable. Claro. Entonces, en ese caso sí, podríamos decir que hay mala fe. En otros casos probablemente el mal etiquetado puede deberse en que, bueno, para que el producto se venda, se le pone un nombre como por ejemplo lomito de atún. A lo mejor en ese caso el pescador le puede llegar a advertir al consumidor que no es atún sino es tiburón, pero bueno, en la etiqueta no corresponde colocarlo de esa Claro. manera, porque no es atún, el atún es otra especie, es totalmente distinto, y es más costoso, y tiene otro sabor, es decir, tiene un montón de características que lo diferencian totalmente de lo que sería el tiburón. Entonces, y bueno, remarco lo del tiburón porque las especies que se comercializan como lomito de atún son tiburones grandes que están protegidos, por lo tanto no deberían ser pescados. Así que es un doble riesgo, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Hasta luego, gracias por la ilustración. Buena jornada, muy amable. No hay de qué. Adiós, buen día. Bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Mirá vos,